Bienvenidos una vez más a las clases de metalmecánica. El tema de esta clase son procesos de conformado. El objetivo es conocer el proceso de conformado y sus principales características aplicadas en la carpintería metálica. Procesos de conformado. Los procesos de conformado de metales comprenden un amplio grupo de procesos de manufactura, en los cuales se usa la deformación plástica para cambiar las formas de la pieza metálica. En los procesos de conformado, las herramientas usualmente dados de conformación ejercen esfuerzos sobre las piezas de trabajo que las obligan a tomar la forma de la geometría dada. Como podemos observar en este gráfico de acá, tenemos un proceso de conformado, en la cual el elemento metálico ingresa a un molde y se ejerce un esfuerzo de forma vertical, y con ese esfuerzo logramos que el elemento metálico se deforme. Entonces es un proceso de conformado, se puede explicar de forma gráfica. Curva de esfuerzo versus deformación. Debido a que los metales deben ser conformados en la zona de comportamiento plástico, es necesario superar el límite de fluencia para que la deformación sea permanente, por lo cual el material es sometido a esfuerzos superiores a los límites elásticos. Estos límites se elevan consumiendo así la ductibilidad. Para comprender mejor este gráfico que podemos apreciar acá, debemos conocer algunos criterios. Por ejemplo, ¿qué son límites elásticos o qué es la ductibilidad? En este caso, generalmente hablando, la elasticidad es una característica propia de los materiales metálicos. Entonces, dice que la elasticidad es una propiedad mecánica de los materiales en la cual cuando se ejerce un esfuerzo sobre el material, regresa a su posición inicial. Asimismo, la ductibilidad es la capacidad que tiene el material de deformarse en forma de hilos. Un ejemplo de la ductibilidad son los alambres que utilizamos generalmente para realizar las conexiones eléctricas. Por ejemplo, supongamos que nosotros tenemos una varilla de construcción. Vamos a realizar un ejemplo de elasticidad. Nosotros ejercemos una pequeña presión sobre en este caso, la varilla de construcción, y vamos a observar que la varilla va a regresar a su posición de origen, así como los elásticos. Simplemente ejercemos una fuerza, pero este regresa a su posición inicial. En base a eso, y tomando en cuenta la gráfica que observamos acá, podemos observar algunas regiones. Dependiendo de la gráfica que tenemos de esfuerzo versus deformación. Entonces, si esta varilla ejercemos una cantidad de esfuerzo, vamos a tener una región elástica donde la varilla o el elemento metálico va a regresar a su posición inicial. Pero ¿qué pasa si nosotros a ese elemento metálico ejercemos mayor esfuerzo? Vamos a llegar a un punto de región plástica. ¿Qué quiere decir la región plástica? Asimismo, la plasticidad es una característica propia de los materiales metálicos. La plasticidad quiere decir que cuando nosotros ejercemos una cantidad de esfuerzo sobre el material metálico, este se va a deformar, pero ya no va a regresar a su posición inicial. Entonces, en esta parte de acá de la gráfica, entonces tenemos la región plástica de los materiales metálicos. Cuando nosotros realizamos o ejercemos mayor esfuerzo sobre los materiales metálicos, tenemos una máxima carga y tenemos el límite de fluencia. Se dice que para llegar a la fractura de un material metálico debemos superar el límite de fluencia. Como mencionamos acá, es necesario superar el límite de fluencia, dice. El límite de fluencia quiere decir que nosotros, cuando sometemos un gran esfuerzo a un material metálico, este ya va a quedar deformado, más no puede regresar a su posición inicial, más bien va a quedar deformado. Como podemos apreciar en esta gráfica de acá, pues simplemente el material ya, por la presión que se ejerció, pues ya queda fracturado.
En esta gráfica de acá, pues nosotros podemos ver un ejemplo de cómo un material metálico es elástico. Asimismo, en el siguiente gráfico nosotros tenemos cuando el material metálico supera el límite de fluencia. Simplemente no puede regresar a la posición original, más bien simplemente se queda deformado. Propiedades metálicas en los procesos de conformado. Al abordar los procesos de conformado, es necesario estudiar una serie de propiedades metálicas influenciadas por la temperatura, dado que estos procesos pueden realizarse mediante un trabajo en frío, como mediante un trabajo en caliente. Como podemos apreciar acá, pues tenemos ejemplificado unos termómetros. En este caso, pues también tenemos el límite de fluencia aumenta, la ductibilidad disminuye cuando el material metálico se encuentra a temperaturas ambiente. A medida que la temperatura va aumentando, este es proporcional, entonces el límite de fluencia disminuye y la ductibilidad aumenta. Es proporcional, entonces a menor temperatura el límite de fluencia aumenta y a mayor temperatura el límite de fluencia disminuye, respectivamente con la ductibilidad. Disminuye y aumenta, dependiendo de la temperatura. Trabajo en frío se refiere al trabajo a temperatura ambiente o menor. Este trabajo ocurre al aplicar un esfuerzo mayor que la resistencia de excedencia original de metal, produciendo a la vez una deformación. El conformado en frío también es empleado a nivel mundial para fabricar los productos más diversos como clavos, tornillos, bulones, tubos de cobre, etc. También la mayoría de los objetos metálicos de uso doméstico se producen mediante este método. Características: mejor precisión, menores tolerancias, mejores acabados superficiales, mayor dureza en sus partes. Algunas desventajas que tenemos requiere mayor fuerza, por lo que los metales aumentan su resistencia debido al endurecimiento por deformación, produciendo que el esfuerzo requerido para continuar su deformación se incremente y contrarreste el incremento de la resistencia. La reducción de la ductibilidad y el aumento de la resistencia a la tensión limitan la cantidad de operaciones de deformado que se pueda realizar en las partes. También tenemos trabajos en caliente. Se define como la deformación plástica de los materiales metálicos a una temperatura mayor que la recristalización. La ventaja principal del trabajo en caliente consiste en la obtención de una deformación plástica casi ilimitada, que además es adecuada para moldear partes grandes porque el metal tiene una baja resistencia de excedencia y una alta ductibilidad. Características: mayor modificaciones a la forma de la pieza de trabajo, menores esfuerzos, opción de trabajar con metales que se fracturan cuando son trabajados en frío. Tenemos algunos procesos de conformado. Tenemos laminado de perfil. Como apreciamos en esta gráfica, pues a través de unos rodillos, pues el material caliente, pues pasa a través por el medio de los rodillos. Tenemos un laminado de perfil. También tenemos el proceso de doblado. El proceso de doblado simplemente ejercemos una fuerza sobre una lámina de metal, pues a través de un esfuerzo lo podemos doblar. Proceso de cizallado. Es decir, como apreciamos en la gráfica de acá, el proceso de cizallado permite separar o cortar un elemento metálico. También tenemos el forjado. El forjado más o menos ustedes ya tienen idea porque ya lo hemos realizado en módulos anteriores. También tenemos la extrusión. Entonces la extrusión, para ejemplificar de otra manera, vamos a poner una pistola de silicona, se puede decir. Tenemos una barra de silicona, una pistola de silicona, ejercemos presión y esta presión pues nos va a permitir extruir el silicón que se encuentra
dentro del envase del silicón. Es similar. Ahora eso lo llevamos a trabajar con material metálico. Entonces tenemos lo que es la extrusión. Clasificación de los procesos de conformado. Los procesos de conformado tenemos operaciones de formado o preformado. También tenemos operaciones de deformación volumétrica. En el primero, pues en las operaciones de formado o preformado tenemos doblado, corte, embutido. En el corte tenemos cizallado y troquelado. En el de abajo, pues tenemos operaciones de deformación volumétrica, tenemos laminado, forjado y extrusión. En las próximas clases, pues iremos detallando cada uno de estos elementos mencionados con mayor claridad, con mayor atención vamos detallando cada uno de estos enunciados que mencionamos. Eso es todo, jóvenes, y muchas gracias por atender esta clase. Y espero que les vaya bien en los deberes que se les envió. Y si tienen alguna duda, pues por favor consúltenme. Estoy dispuesto para contestar sus preguntas y también alguna sugerencia que tengan de su parte. Con gusto estamos para dialogar y para aprender juntamente con ustedes. Muchas gracias.